Es muy probable que ya hayas oído o leído sobre la historia del profeta asesinado por un león, pero no desde el punto de vista que te mostraré en este vídeo. Para un hombre común, tal misión podría parecer una locura. Enfrentarse a un rey poderoso y su religión establecida en su propio territorio era arriesgar la vida. Quiero que prestes mucha atención y veas el vídeo hasta el final. Las lecciones que aprenderás te ayudarán a evitar cometer los mismos errores hoy, sin importar quién seas. Hay detalles en esta historia que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. Y eso es exactamente de lo que voy a hablar. Antes de comenzar, asegúrese de haber hecho clic en el botón de suscripción, si es una persona que ama las historias bíblicas. Es fantástico ver que te interesas por este tipo de contenido. Entonces vamos allá. La historia del profeta asesinado por un león, como nunca la viste. Todo comenzó después de la división de la monarquía unida bajo Salomón. Sumergirme en un viaje en el tiempo al antiguo reino de Israel, una tierra dividida no solo por fronteras políticas sino también por profundos conflictos espirituales. Estamos en el reinado de Jeroboam, el primer rey del reino norteño de Israel, después de la división de la monarquía unida bajo Salomón. Jeroboam no era solo un líder político, también dio forma al panorama religioso de Israel, introduciendo y promoviendo la adoración de ídolos en un intento de consolidar su poder e impedir que su pueblo viajara a Jerusalén, en el reino del sur, para adorar. En Betel, una de las ciudades más influyentes bajo su mando, Jeroboam erigió un gran altar a un becerro de oro, declarándolo el nuevo Dios de Israel. Esta acción no solo desafió los mandamientos divinos que prohibían la idolatría, sino que también marcó un deterioro significativo en el compromiso espiritual del pueblo con el Dios de sus antepasados, que los había liberado de Egipto. Esta fue una época de gran agitación espiritual. Los verdaderos profetas eran pocos y la mayoría de la gente estaba confundida o perdida en sus creencias, siguiendo los caminos que sus líderes les indicaban, a menudo hacia la adoración de dioses falsos. Es en este escenario, lleno de tensiones políticas y espirituales, que Dios elige enviar a un hombre, un profeta anónimo del reino de Judá, a Betel. ¿Tu misión? Profetizar contra el altar idólatra de Jeroboam, en un acto que no solo pondría a prueba su propia fe y obediencia, sino que también desafiaría al rey y el sistema de creencias que había establecido. Esta historia no trata solo del coraje de un hombre, se trata de la confrontación entre la verdad divina y la conveniencia política, entre la lealtad a Dios y la lealtad a los reyes terrenales. Prepárate para una narrativa llena de intervención divina, dilemas morales y, sobre todo, la eterna lucha por la adoración verdadera. En una noche tranquila en Judá, un profeta, cuyo nombre no nos ha llegado, es despertado por una voz que resuena no solo en su habitación, sino en todo su ser. Esta voz, inconfundible y cargada de autoridad divina, pertenece al Dios de Israel, el mismo Dios que guió a Moisés a través del Mar Rojo y entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí. El mensaje que trae es claro y desafiante: levántate y ve a Betel. En ese tiempo, Betel no era un pueblo cualquiera, era un centro neurálgico del culto idólatra, donde un imponente altar exhibía un becerro de oro, objeto de veneración instigado por Jeroboam para solidificar su gobierno e impedir que el pueblo viajara a Jerusalén. La orden de Dios al profeta era simple pero llena de peligros: debía ir a este altar y profetizar contra él, anunciando su futura destrucción. Para un hombre común, tal misión podría parecer una locura. Enfrentarse a un rey poderoso y su religión establecida en su propio territorio era arriesgar la vida. Sin embargo, para este profeta, la voz de Dios fue el llamado más alto y sagrado que pudo recibir. La obediencia a esa voz significaba más que cualquier riesgo personal. Equipado únicamente con su fe y las palabras que Dios le dio, el profeta se prepara para el viaje. No lleva armas ni protección, solo la certeza de que es necesario proclamar la verdad divina, aunque cueste todo. Con cada paso hacia Betel, su determinación se fortalece, sabiendo que es un instrumento de una voluntad mucho mayor que la suya, destinado a desafiar a un rey y cambiar el curso de la historia de un pueblo. Esta es la historia de un hombre que, aunque desconocido, lleva un mensaje conocido por todos los que valoran la verdad, que ningún poder terrenal puede igualar el poder del Creador, y que la adoración verdadera debe preservarse, incluso frente a las más adversidades formidables. En su misión, este profeta no solo desafía a un rey, sino que también nos desafía a reflexionar sobre lo que significa ser verdaderamente fiel.
El sol aún no había alcanzado su cenit cuando el profeta de Judá, guiado por una misión divina, vio en el horizonte los primeros contornos de Betel. La ciudad bullía bajo el calor del mediodía, y el ajetreo de la gente y el ruido de los animales llenaban el aire. A medida que se acercaba, el sonido de los tambores y los cánticos se intensificaba, un presagio de lo que estaba por venir. Betel ese día fue especialmente vibrante, ya que se estaba llevando a cabo una gran ceremonia de ofrenda. Hombres, mujeres y niños, vestidos con sus mejores galas, se reunieron alrededor del gran altar del becerro de oro. Se quemaba incienso, llenando el aire con una fragante niebla que se mezclaba con el aroma de las ofrendas que se quemaban. El corazón del profeta latía con fuerza, no por miedo, sino por la solemnidad de su tarea. Sabía que en ese momento estaba a punto de enfrentarse no solo a un pueblo, sino a todo un sistema de creencias erróneas que habían desviado a Israel. Con pasos firmes, avanzó entre la multitud, atraído hacia el altar que brillaba al sol. La gente empezó a notar que este extraño se movía contra la corriente, y sus miradas de curiosidad rápidamente se convirtieron en sospecha. No llevaba ningún símbolo de las tribus del norte, su apariencia y propósito eran claramente diferentes. Aún así, continuó, impulsado por una fuerza que trasciende la comprensión humana. Al llegar al altar, el profeta alza la voz, clara y decidida. No grita, pero su voz tiene una intensidad que hace que todos los presentes vuelvan su atención hacia él. Declara el mensaje que Dios le encomendó, hablando de un futuro donde ese altar sería destruido, señal del desagrado divino por la idolatría allí practicada. En ese momento el ambiente cambia. Lo que alguna vez fue una celebración vibrante se convierte en una escena llena de tensión. El shock y la incredulidad marcan los rostros de los espectadores. Algunos murmuran entre ellos, otros miran al rey Jeroboam esperando su reacción. El profeta, sin embargo, permanece inquebrantable, sostenido por la certeza de su fe y la justicia de su causa. Esta llegada no es solo la de un hombre a una ciudad, es la llegada de una verdad que desafía el status quo, una luz que brilla en medio de las sombras de la desorientación espiritual. Este es el momento en que la confrontación se vuelve inevitable y el profeta de Judá se posiciona como portador de la verdad divina, listo para enfrentar cualquier cosa que venga en nombre del Dios al que sirve. Mientras el profeta se acercaba al altar, las miradas de todos los presentes se fijaron en él y un silencio tenso se apoderó del ambiente. Ante él estaba Jeroboam, rodeado de sus consejeros y guardias, el rey cuyas decisiones habían llevado a Israel por un peligroso camino de idolatría y desobediencia. El profeta, sin embargo, no duda. Con la autoridad de un enviado de Dios, alza la voz. Oh Israel, escucha. Este altar que está aquí será destruido, no por manos humanas, sino por decreto del Señor, proclama el profeta. Sus palabras resuenan en el aire, claras y poderosas. Se levantará un hijo nacido de la casa de David, de nombre Josías, y sobre este mismo altar sacrificará a los sacerdotes de los lugares altos que ahora queman aquí incienso, y sobre él se quemarán huesos humanos. Jeroboam, al oír estas palabras, con el rostro lleno de ira y de miedo, extendió su mano hacia el profeta y gritó, «Arréstenlo». Pero, en el mismo momento, su mano se seca, quedando paralizada en el aire, testimonio mudo de la verdad de las palabras del profeta. El rey, ahora aterrorizado y vulnerable, se da cuenta de la gravedad de su situación y de repente su postura de desafío se convierte en súplica. «Intercede por mí ante el Señor tu Dios y ora para que mi mano sea restaurada», clama Jeroboam al profeta. Coherente con su misión de traer no solo el juicio sino también la posibilidad de la redención, el profeta ora a Dios y la mano de Jeroboam es restaurada, señal clara de que las palabras pronunciadas son verdaderamente de origen divino. Este momento crítico no solo fortalece el mensaje del profeta ante el pueblo, sino que también sirve como un poderoso recordatorio de que a pesar de los caminos cerrados del rey, Dios todavía busca la restauración y la obediencia de su pueblo. La profecía sobre Josías, que vendría muchos años después, destaca la continuidad del plan divino a través de generaciones y la promesa inquebrantable de purificación y renovación. Esta confrontación, entonces, no es solo entre un hombre y un rey, sino entre la voluntad humana y el propósito divino. La valentía del profeta al enfrentar a Jeroboam y su corte, junto con el milagro que sigue,
deja una impresión duradera en todos los que presencian el evento, reafirmando que, incluso en tiempos de mayor desafío, la fidelidad a Dios trae consigo una fuerza que ningún poder terrenal puede igualarlo. Aquella tarde soleada en Betel, la tensión entre el profeta de Judá y el rey Jeroboam había alcanzado un punto álgido. Ante las duras verdades proclamadas por el profeta sobre el futuro de este altar de idolatría, Jeroboam, movido por un impulso de ira y desesperación, extiende la mano en un gesto autoritario, ordenando a sus guardias capturar al mensajero de Dios. Pero, en un instante que pareció extenderse como una eternidad, sucede algo extraordinario. En el momento en que la mano se levanta, se seca visiblemente y se convierte en un miembro rígido e inmóvil. El rey, cuya expresión hasta entonces había sido de furia, ahora muestra un atisbo de puro horror. La mano que solía señalar contra el profeta cuelga ahora inútilmente a su costado, un testimonio mudo y poderoso de la intervención divina. La multitud que observa el enfrentamiento se sumió en un silencio abismal, solo roto por murmullos de conmoción y miedo. El impacto de este milagro va más allá de la mera incapacidad física de Jeroboam. Sirve como una señal clara de que la autoridad divina no puede ser desafiada impunemente. La parálisis del brazo del rey es un mensaje tangible para todos los presentes. Las acciones contra los mandamientos de Dios traen consecuencias directas y, a menudo, inmediatas. Jeroboam, ahora humillado y temeroso, se da cuenta de que su intento de silenciar la voz profética solo sirvió para validar la verdad de las palabras proclamadas en su contra. Su reacción inmediata es una mezcla de miedo y súplica. Él, que se consideraba un gobernante supremo, se ve obligado a pedir ayuda al mismo hombre al que intentó arrestar. Intercede por mí ante el Señor tu Dios, suplica, y ora para que mi mano sea restaurada. Esta es una admisión implícita de su impotencia ante el poder de Dios, un momento de vulnerabilidad rara vez visto en un rey. El profeta, cuya misión es a la vez juicio y misericordia, responde a esta petición. Reza a Dios y, ante los ojos de todos, la mano de Jeroboam es restaurada milagrosamente. Este acto no solo alivia al rey de su angustia física, sino que también refuerza el mensaje de que, aunque Dios está dispuesto a castigar, también está dispuesto a perdonar y restaurar a quienes reconocen su supremacía. Este sorprendente y visual milagro no solo solidifica la autoridad del profeta, sino que también sirve como un poderoso recordatorio para todas las generaciones presentes y futuras. La verdadera soberanía pertenece a Dios, y los líderes terrenales, sin importar cuán poderosos sean, están sujetos a su voluntad. La historia del brazo paralizado se convierte en una vívida lección sobre el poder de la obediencia y las graves consecuencias de resistir la voluntad divina. La escena en Betel había cambiado drásticamente. De un momento de confrontación y juicio, ahora hemos pasado a un momento de compasión y restauración. Jeroboam, asustado por la repentina parálisis de su brazo y la palpable realidad del poder de Dios, se encuentra en una posición de humildad inusual para un rey. Su voz, alguna vez autoritaria y firme, ahora tiene un tono de súplica y vulnerabilidad. Ante todos sus súbditos y adversarios, se dirige al profeta pidiendo ayuda. Por favor, implora Jeroboam al profeta, intercede por mí ante el Señor tu Dios y ora para que mi mano sea restaurada. Sus ojos, que reflejan una mezcla de miedo y esperanza, están fijos en el hombre de Dios, esperando un milagro que pueda salvarlo físicamente y simbolizar una oportunidad de redención espiritual. El profeta, cuyo corazón se mueve no solo por la obediencia a Dios sino también por la misericordia que caracteriza la verdadera fe, no duda. Levanta las manos al cielo y con una voz que resuena con la autoridad y benevolencia de Dios, ora por Jeroboam. Las palabras que fluyen son a la vez intercesoras y docentes, un recordatorio de que incluso los más poderosos dependen completamente de la gracia de Dios. Mientras el profeta ora, un silencio expectante se apodera de la multitud. Todos los ojos están puestos en el brazo del rey. De repente, como impulsado por una fuerza invisible, el brazo de Jeroboam comienza a recuperar su movimiento. Poco a poco, la rigidez desaparece y la mano, antes paralizada, comienza a flexionarse. Jeroboam mueve los dedos, luego la muñeca y finalmente, con un suspiro de alivio que parece resonar en todo Betel, levanta el brazo restaurado. El milagro de la restauración del brazo del rey no es solo un acto de curación física, sino un potente símbolo de la misericordia divina.
Demuestra que, incluso frente a la desobediencia y la arrogancia, Dios está dispuesto a extender su gracia y ofrecer una segunda oportunidad a quienes acuden a Él en genuina súplica. Jeroboam, visiblemente conmovido y aliviado, mira al profeta y al cielo, quizás reconociendo, quizás apenas comenzando a comprender, la profundidad de la soberanía de Dios y la posibilidad de cambio que Él ofrece. La restauración de su brazo se convierte en una poderosa metáfora de la posibilidad de restauración espiritual, si tan solo él y su pueblo decidieran seguir el camino divinamente ordenado. Este momento de misericordia divina resuena con fuerza en todos los presentes, dejando un mensaje claro: incluso en los momentos de mayor error y desesperación, hay esperanza de renovación y redención a través de la fe y la humildad ante el poder supremo de Dios. Después del impresionante milagro que restauró el brazo de Jeroboam, el ambiente en Betel es de reverencia y asombro. El rey, tocado por la intervención divina, intenta ahora recompensar al profeta por su intercesión. Lo invita a su propia mesa, ofreciéndole comida y bebida, hospitalidad que serviría también como signo de agradecimiento y reconciliación ante todos los espectadores. La oferta también incluye una recompensa material, intentando vincular de alguna manera al profeta con el palacio real. Sin embargo, la respuesta del profeta revela una determinación inquebrantable. Había recibido instrucciones claras y directas de Dios: no debía comer, ni beber, ni siquiera regresar por donde había venido. Estas órdenes no solo eran pruebas de su obediencia, sino también símbolos de su completa separación de las prácticas corruptas del reino de Israel. No puedo aceptar vuestra invitación, dice el profeta con calma, con la voz llena de certeza y firmeza. Porque la voz del Señor me mandó: no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino por donde viniste. Sus palabras son como un eco del compromiso inquebrantable que debe tener con Dios, reforzando la seriedad de su misión y la pureza de su propósito. Jeroboam, aunque inicialmente sorprendido y quizás un poco decepcionado, no insiste. La negativa del profeta sirve como un testimonio más de su verdadera fidelidad y dedicación al llamamiento divino, características que trascienden la gratitud mundana y los favores reales. Para el pueblo de Betel y todos los presentes, la integridad del profeta al permanecer firme en su misión sin ceder a la tentación ni a la recompensa ofrece una poderosa lección sobre el verdadero servicio a Dios. La firmeza del profeta en el cumplimiento de estas órdenes divinas es crucial, ya que demuestra su total sumisión y lealtad al Señor, a pesar de ofertas tentadoras que podrían desviarlo de su camino. Este momento de rechazo no es solo un rechazo de una comida, sino un fuerte testimonio de su fe inquebrantable y su compromiso con la voluntad de Dios, estableciendo una norma de conducta que desafía cualquier intento de llegar a un acuerdo con fuerzas corruptoras. En su solitario viaje de regreso por un camino diferente, el profeta lleva consigo la certeza de haber cumplido su tarea como Dios deseaba, reafirmando su papel no solo como mensajero, sino como ejemplo vivo del poder de la obediencia y la fe. Mientras el profeta de Judá continuaba su camino, decidido a no desviarse de las instrucciones divinas, una nueva figura entra en escena, añadiendo otra capa a la ya rica narrativa. En Betel, un viejo profeta, cuyos días de mensajería activa parecen haber pasado, se entera de los extraordinarios acontecimientos que involucran al joven mensajero de Judá. Intrigado y posiblemente impulsado por un sentido de deber espiritual, siente un impulso urgente de reunirse con él. Este hombre de Dios, este anciano profeta, que vivió muchos años en la región y fue testigo de la creciente corrupción espiritual de Israel, ve una llama de esperanza en el mensaje que trajo el profeta de Judá y en las acciones que llevó a cabo. Decidiendo que debe encontrarse con este hombre, tal vez para ofrecerle un consejo, tal vez para reafirmar su propia fe, prepara su asno y parte en busca del profeta de Judá. La búsqueda no es larga. El viejo profeta sigue las indicaciones de la gente de la ciudad, que vio a dónde se había ido el extraño. Al alcanzar al profeta de Judá, lo encuentra descansando bajo un roble, reflexionando sobre los acontecimientos del día y tal vez orando pidiendo orientación para los próximos pasos. «Soy un profeta como tú», dice el anciano mientras se acerca a él, con el rostro marcado por el tiempo pero los ojos brillando con una intensidad que desmiente su edad. «He oído hablar de tus proclamas y del milagro en Betel. Por favor, ven conmigo a mi casa y aliméntate, porque yo también soy servido por el mismo Dios que te envió». El enfoque del viejo profeta es cálido y parece genuino. Ofrece hospitalidad,
gesto de fraternidad entre hombres que sirven a un mismo Dios. Sin embargo, el profeta de Judá duda, recordando las instrucciones divinas que recibió de no comer ni beber con nadie y no volver por el mismo camino. Este momento de encuentro entre el profeta de Judá y el viejo profeta de Betel está lleno de tensión y significado. No solo conecta a dos generaciones de mensajeros de Dios, sino que también pone a prueba la firmeza y fidelidad del profeta más joven. ¿Mantendrá su estricta obediencia a las instrucciones divinas, o la persuasión de un colega, que parece compartir su fe y misión, lo desviará? Esta es una prueba crucial, no solo para el profeta de Judá, sino también una lección para todos nosotros sobre la importancia de la obediencia total a la voluntad de Dios, incluso cuando enfrentamos presiones de fuentes inesperadamente cercanas. El encuentro bajo la encina entre el profeta de Judá y el viejo profeta de Betel se había convertido en un momento crucial. Mientras el joven profeta dudaba, recordando fielmente las instrucciones divinas de no comer, beber ni regresar por donde había venido, el viejo profeta, movido por razones que solo él conoce, decide tomar una acción que cambiaría el curso de los acontecimientos. «Escucha, hermano mío», dice el viejo profeta con una voz suave que llevaba el peso de la experiencia y la sabiduría, «un ángel de Dios vino a mí y me dio instrucciones para traerte de regreso a mi casa. Dijo que deberías comer y beber conmigo». Las palabras fueron dichas con tal convicción y autoridad que parecían incuestionables. La idea de un ángel intercediendo fácilmente podría parecer una validación divina a los oídos de cualquier siervo fiel. El profeta de Judá, aunque inicialmente decidido a seguir las órdenes que Dios le había dado, se encuentra en un profundo dilema. Ante él se encontraba un colega mayor, un profeta, que afirmaba haber recibido una nueva revelación divina. El respeto por la edad y la aparente piedad del viejo profeta pesaban sobre él, introduciendo dudas donde antes había claridad. Movido por la confianza en la palabra del anciano y quizás por el cansancio y el hambre que lo debilitaron después de un día de tensión y milagros, el profeta de Judá acepta la invitación. Decide seguir al viejo profeta de regreso a Betel, en contra de las instrucciones originales que Dios le había dado. Montan en sus asnos, cruzan el camino que el profeta de Judá había sido específicamente ordenado evitar y se dirigen hacia la casa del anciano. Este acto de desobediencia, aunque aparentemente pequeño y justificado por la preocupación y la hospitalidad, resultaría ser un punto de inflexión fatal. La aceptación por parte del profeta de Judá de las palabras del antiguo profeta por encima de las claras instrucciones de Dios sirve como un poderoso recordatorio de los peligros de la influencia engañosa, incluso cuando viene disfrazada de bondad y autoridad espiritual. Este episodio subraya una verdad crucial: la importancia de mantener la obediencia a las instrucciones de Dios, independientemente de las circunstancias o de las personas que reclaman nuevas revelaciones. Mientras el profeta de Judá y el viejo profeta de Betel compartían su comida en la casa de este último, un cómodo silencio flotaba en el aire. La comida era sencilla pero deliciosa, y el ambiente inicialmente parecía lleno de hermandad y paz. Sin embargo, el momento de calma no duraría mucho. Lo que comenzó como un acto de hospitalidad pronto se convertiría en una escena de grave revelación. Tan pronto como terminaron de comer, el ambiente en la casa cambió abruptamente. El viejo profeta, cuyo rostro antes mostraba una expresión de acogida y serenidad, se volvió sombrío y serio. Mira al profeta de Judá con una mirada cargada de tristeza y urgencia. «Tengo un mensaje para ti», comienza el viejo profeta, con la voz temblorosa por la gravedad de lo que estaba a punto de decir. «Durante nuestra comida, recibí una palabra verdadera del Señor. Por cuanto desobedeciste el mandamiento del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, te demandarán tu vida. No volverás en paz a tu casa». El profeta de Judá, al oír estas palabras, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La comida en su estómago pareció convertirse en piedra, y la realidad de su desobediencia y sus repentinas y severas consecuencias lo golpearon con fuerza devastadora. Había sido engañado, sí, pero la responsabilidad de su elección recaía sobre sus propios hombros. No había podido permanecer fiel a las claras instrucciones que había recibido de Dios. La revelación del viejo profeta no es solo una condena, también es un lamento. El mismo, que engañó al profeta de Judá para probarlo o por alguna otra razón desconocida, ahora se convierte en el mensajero de la terrible noticia de que las acciones del profeta de Judá llegarían a un final trágico.
Este momento es profundamente dramático y sirve como un claro recordatorio de la seriedad de la obediencia a Dios. La profecía de fatalidad es una manifestación clara de que desviarse de los caminos divinos, incluso bajo influencia o engaño, tiene consecuencias reales y a menudo irreversibles. Para el profeta de Judá, las palabras del viejo profeta marcan un punto sin retorno, una lección final sobre el costo de la desobediencia y la importancia inquebrantable de seguir fielmente la palabra de Dios. Con el corazón apesadumbrado y la mente turbulenta debido a la profecía de fatalidad que acababa de recibir, el profeta de Judá se despide del viejo profeta y abandona Betel. Sigue un camino diferente, reflexionando profundamente sobre sus acciones y las duras palabras de juicio que había escuchado. La tarde comenzaba a dar paso al crepúsculo y la suave luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre el camino. Mientras caminaba, el profeta estaba absorto en sus pensamientos, tal vez orando por misericordia o por comprensión, cuando un sonido abrupto y feroz rompió el silencio del camino. Un león aparece inesperadamente, bloqueando su camino. El animal, majestuoso y terrible, fija sus ojos penetrantes en el profeta, y en un momento que parece durar una eternidad, ambos se enfrentan. Antes de que el profeta pueda reaccionar o retroceder, el león avanza a una velocidad sorprendente. El ataque es rápido y mortal, acabando con la vida del profeta de Judá casi instantáneamente. Sin embargo, lo que sucede a continuación es tan extraordinario como trágico: el león no devora el cuerpo del profeta. En cambio, se aleja y se queda junto al camino, como si estuviera haciendo guardia sobre el cuerpo inerte. Este comportamiento inusual del león es una clara señal de intervención divina. Normalmente, un león atacaría para alimentarse, pero en este caso, el propósito del ataque parece ser exclusivamente cumplir el juicio divino. La presencia del león y su acción específica sirven como un testimonio conmovedor para todos los que pasan por el camino, la gravedad de la desobediencia a Dios y el cumplimiento inexorable de su palabra. La noticia de lo sucedido se difunde rápidamente, llegando a oídos del anciano profeta de Betel, quien, vencido por una mezcla de tristeza y temor reverencial, se dirige al lugar. Encuentra el cuerpo del profeta de Judá tendido en el camino, vigilado por el león, que no muestra hostilidad cuando se acerca. Con gran pesar, el viejo profeta lleva el cuerpo de regreso a Betel para enterrarlo. Este momento solemne no solo marca el trágico final de un hombre que no logró permanecer fiel a las instrucciones divinas, sino que también reitera la naturaleza sagrada e intransigente de los mandamientos de Dios. La muerte del profeta de Judá, en circunstancias tan extraordinarias, constituye un sombrío y poderoso recordatorio de que las consecuencias de la desobediencia pueden ser graves, pero también de que Dios es justo en todas sus obras. Cuando la noticia de la trágica muerte del profeta de Judá llega a oídos del viejo profeta de Betel, el impacto es profundo e inmediato. Él, que había engañado al joven profeta para que regresara a comer a su casa, ahora se da cuenta claramente del peso de sus acciones y del cumplimiento inexorable de la palabra de Dios. Sentado en su casa, el viejo profeta siente una mezcla de tristeza y responsabilidad. Las palabras que él mismo había pronunciado bajo inspiración divina, que el profeta de Judá no regresaría en paz a su hogar porque había desobedecido el mandamiento del Señor, resuenan ahora en su mente con fuerza abrumadora. No fue solo una predicción, era una realidad que él había ayudado a hacer realidad, aunque fuera indirectamente. Con el corazón apesadumbrado, pero impulsado por el sentido del deber, el viejo profeta toma la decisión de acudir al lugar del incidente. Sabe que no puede deshacer el pasado, pero siente la obligación moral y espiritual de cuidar el cuerpo del hombre cuya muerte precipitó sin darse cuenta. Preparando su asno, se dirige hacia el lugar donde murió el profeta de Judá. Al llegar, el viejo profeta encuentra una escena que es a la vez sombría y solemne. El cuerpo del profeta de Judá yace intacto en el camino, con el león todavía cerca, un guardián improbable que, con su sola presencia, enfatiza el carácter sagrado y la gravedad del momento. El viejo profeta se acerca con cautela, con la mente turbulenta por pensamientos de soberanía divina y justicia humana. Con reverencia, lleva el cuerpo del profeta de Judá de regreso a Betel. En el camino, reflexiones sobre la obediencia, el arrepentimiento y las inevitables consecuencias de los actos humanos impregnan su mente. Decide enterrar al profeta en su propia tumba, un gesto de respeto y compasión, ofreciendo al joven profeta un lugar de descanso entre aquellos que sirvieron a Dios con dedicación, a pesar de sus errores.
Este acto final del viejo profeta no solo satisface una necesidad práctica de sepultura, sino que también simboliza un intento de reconciliación, no solo con el difunto, sino con Dios. Al enterrar al profeta de Judá, el anciano profeta expresa una silenciosa súplica de perdón, tanto para él como para el joven al que extravió, marcando un momento de profunda reflexión sobre las complejidades de la fe, la fragilidad humana y la misericordia que a veces se manifiesta incluso a través del juicio. Con el cuerpo del profeta de Judá llevado cuidadosamente sobre su asno, el viejo profeta de Betel regresa a la ciudad bajo un cielo que parecía compartir el luto, teñido de los colores sombríos de la tarde. La comunidad, ya informada del trágico desenlace, se reunió en respetuoso silencio para rendir sus últimos respetos a un hombre que, a pesar de su breve paso por sus vidas, había dejado una huella imborrable a través de su fe y el cumplimiento de su misión divina. El viejo profeta, guiando el proceso con una mezcla de tristeza y solemnidad, opta por enterrar al profeta de Judá en su propia tumba. Este acto simboliza una profunda conexión espiritual y un gesto de honor, reconociendo al joven profeta no solo como un siervo de Dios, sino como un hermano en la fe. La tumba, ubicada en un lugar tranquilo a las afueras de la ciudad, está rodeada de árboles que susurran con el viento, como si lloraran la pérdida junto con los presentes. Mientras el cuerpo es bajado a la tierra, el viejo profeta pronuncia palabras de lamento y oración. Aquí yace un hombre que siguió con valentía el llamado de Dios a pesar de los peligros y las pruebas, dice con la voz entrecortada por la emoción. Que vuestro camino nos recuerde la seriedad de nuestra obediencia al Señor y las consecuencias de cada elección que hacemos. Los presentes, conmovidos por las palabras y la ceremonia, reflexionan sobre su propia vida y su fe. El lamento por el profeta de Judá trasciende el dolor por su muerte, se convierte en una reflexión colectiva sobre la propia relación de cada persona con Dios y los mandamientos divinos. Mujeres y hombres, jóvenes y mayores, todos sienten el peso del momento, reflexionando sobre el impacto de las acciones del profeta en sus almas y su comunidad. Cuando concluye el entierro, el anciano profeta coloca una piedra sencilla sobre la tumba, que marca el lugar de descanso final del profeta de Judá. No hay grandes adornos ni inscripciones elaboradas, solo una piedra, un símbolo de duración y memoria, debajo del cual se encuentra un verdadero siervo de Dios. El lamento se extiende hasta la noche, con cantos y oraciones que se elevan en medio del silencio contemplativo. La comunidad, aunque entristecida, encuentra consuelo en la fe compartida y en la esperanza de la misericordia divina. Dejan la tumba no solo con el dolor de la pérdida, sino también con una comprensión renovada de la profundidad y el poder de la obediencia a Dios, un legado que el profeta de Judá deja a todos aquellos que continúan caminando en la fe. Al concluir la narración del profeta de Judá, su misión, sus desafíos y su trágico final, nos enfrentamos a momentos de profunda reflexión y aprendizaje. La historia, rica en acontecimientos dramáticos y lecciones espirituales, nos sirve como espejo, reflejando no solo la vida de un siervo de Dios, sino también los principios eternos que deben guiar nuestras propias vidas. La obediencia fue el eje central de la misión del profeta de Judá desde el principio, se le indicó no comer, beber ni regresar por el mismo camino. Estas instrucciones específicas, aunque sencillas, tenían una inmensa carga espiritual y simbólica. Representaron un llamado a permanecer puro y no ser contaminado por las prácticas corruptas de Israel. Su incumplimiento de estas instrucciones no solo resultó en su muerte física, sino que también puso de relieve la severidad con la que Dios considera la desobediencia a sus mandamientos. A través de esto, aprendemos que la obediencia a Dios no es solo un acto de fe, sino una manifestación de nuestro respeto y reconocimiento de su soberanía. La trágica muerte del profeta de Judá sirve como un sombrío recordatorio de las consecuencias de la desobediencia. La intervención divina, a través del león que lo mató pero no devoró su cuerpo, fue una señal clara de que su muerte fue un acto de juicio divino y no un mero accidente. Este evento nos enseña que si bien Dios desea que sigamos libremente el camino de la justicia, también establece consecuencias para nuestras decisiones, especialmente cuando se desvían de sus mandamientos. Incluso en momentos de juicio, la misericordia de Dios es evidente. El viejo profeta de Betel, que engañó al profeta de Judá, fue utilizado para proclamar la verdad final y proporcionar un entierro digno del joven profeta. Este acto de misericordia, que permitió que el profeta de Judá fuera enterrado en la tumba de un hombre de Dios, y no dejado a la intemperie,
muestra que Dios, en su justicia, todavía ofrece gestos de gracia y de redención. Al reflexionar sobre la historia del profeta de Judá, somos llamados a examinar nuestras propias vidas, nuestras elecciones y nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Esta historia no es solo un relato del pasado, sino un espejo continuo que nos desafía a vivir de manera que honremos a Dios, reconociendo siempre que a pesar de nuestros fracasos, su misericordia permanece disponible, invitándonos a regresar a Él con corazones arrepentidos y comprometidos a la verdadera obediencia.